Juan Aguirre, Egunon, Xavier. bienvenido otra vez. Muchísimas gracias. El retorno también de Euskal Gaskuntza en esta nueva temporada, porque nos interesa mucho saber qué está haciendo esta institución tan importante durante tanto tiempo en la cultura y también en el futuro. Sabemos que hay muchos proyectos, además, para el futuro, ¿verdad, Juan? Sí. Muchos hablando, por ejemplo, de algo que muchos hablamos, pero pocos estudian, que es la cuestión del desarrollo sostenible. Vosotros habéis conseguido juntar un montón de gente para hacer una reflexión conjunta. Sí, ese es uno de los proyectos fuertes que están ahora mismo en marcha. Y bueno, y muchas otras cosas que yo creo que esta temporada nos dará ocasión de acercarnos a aspectos de la vida cultural y social que yo creo que pueden ser interesantes y además nos pueden ayudar a pasar un rato simpático, ¿no? Por ejemplo, lleváis 12 años, cada otoño, organizando un simposio cultural sobre temas relacionados con la historia y el patrimonio de Bilbao, y se ha celebrado ya la pasada semana, ¿no?, esta edición. Sí, la pasada semana se celebró ya la duodécima, se dice, ¿no? Duodécima edición, y este año se ha dedicado al tema Bilbao y sus literaturas, ¿no?, en su sentido un poco más amplio, y a partir de Bilbao, pues especialistas de primera línea que han abordado pues desde distintos ángulos la vida literaria de Bilbao. Está con nosotros Jon Cortázar, él es vicepresidente por Vizcaya de Euskal Gaskuntza, catedrático de literatura vasca en la UPV y uno de los responsables de este simposio. Jon Cortázar, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, hallado. Bien hallado, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hay una característica de Bilbao, que es esa especie de relación amor-odio que han tenido los escritores, ¿no? Amor por lo gris, admitiendo que es fuerte, es una ciudad con mucha personalidad. Esto ha estado presente en casi todos los escritores, ¿no? Bueno, hay una relación, sí, ambivalente con respecto a Bilbao, que tiene mucho que ver con la situación de la industrialización de Bilbao. Yo creo que es a partir desde finales del siglo XIX cuando existe ese primer momento de relación, de aceptación de la ciudad y a la vez de rechazo, que luego va poco a poco, me parece a mí, creando un caldo de cultivo especial, porque bueno, no solo es un rechazo a la industrialización y a una nostalgia de un tiempo perdido. En algunos escritores existe eso mismo, pero en el caso de Unamuno, vuelto hacia su fondo interior, sino que después, bueno, lo que existe es el franquismo y un Bilbao no solo industrial, sino que además, en fin, claramente gris absoluto. Y entonces, bueno, tanto la figura de Blas como la de Aresti, pues retratan esa sensación de Bilbao, sí. Egunon, Jon. Hola, Juan. Ahora que has citado Unamuno, a mí me parece que es uno de los casos pues más significativos, ¿no?, de esto que ha citado Xavier, del amor y esta ambivalencia, ¿verdad? Porque le dedicó en su obra epítetos pues terribles contra su ciudad, pero también frases hermosísimas, ¿no? Decía, por ejemplo, Bilbao es madre y padre es el Nervión. O esta otra que es una antología de la bilbainada, yo creo que debería aparecer en portada. Escucha, sí. Hermanos somos todos los humanos, el mundo entero es un Bilbao más grande. Sí, yo creo que bilbainada más grande nos ha dicho. Bueno, se puede entender Unamuno, ya no Unamuno sin Bilbao, evidentemente, sino Bilbao sin Unamuno, ¿no? Esta fusión tan curiosa. Bueno, yo creo que a las ciudades, aparte de la imagen de las ciudades, surge también de lo que nosotros llamamos capital simbólico, es decir, de las imágenes que se van construyendo en torno a la ciudad. No solo la literatura la construye, evidentemente una de las últimas imágenes construidas es la del Museo Guggenheim. Los escritores también construyen imágenes de la ciudad y van creando capitales simbólicos, es decir, formas de reconocernos y formas de criticar lo que somos y también de sublimar lo que somos, lo que decías, ¿no? O sea, a la vez de tener una idea preciosa sobre lo que nos rodea y a la vez no gustarnos lo que somos, ¿no? Bueno, va todo. La historia, en fin, así con mayúsculas es así, ¿no? Es decir, a la vez amas y criticas aquello que tienes. Jon, te has explicado alguna vez en tus libros que no se entiende la entrada del euskera en el mundo urbano, de la literatura en el euskera en el mundo urbano, si no hiciéramos una referencia expresa a Bilbao y algunos de sus autores del siglo XX, no sé, La Guaseta o Gabriel Aresti, por citar alguno, ¿no? Bueno, sí, es evidente, en fin, es evidente también que en estos momentos muy probablemente la capital cultural en euskera pues sea Donostia, pero durante el siglo XIX, y hay una de las ponencias de este simposio se encargó de subrayarla de manera yo creo que excelente,
no se entiende el final del siglo XIX sin hacer referencia a un mundo de escritores que viven muy cerquita, casi todos, y que tienen relaciones, tienen afinidades compartidas. Me estoy refiriendo a la ponencia de Sebastián García Trujillo, afinidades compartidas entre, por ejemplo, Unamuno, el historiador Lavairu, el poeta Iturribarría, relaciones humanas, bueno, Azcue, por supuesto, Sabino Arana, relaciones humanas y que van creando un humus de creación, ¿no? Y también de imaginación o de imaginario con respecto a la ciudad. Realmente sin Bilbao es que, bueno, la Boscheta vive en Bilbao, Aresti vive en Bilbao, y en algún caso, bueno, en el caso de la Boscheta habría que ver, la relación ciudad-campo es bastante más tensa, pero en el caso de Aresti, aunque existe también esa tensión, yo creo que hay una aceptación del imaginario urbano. Yo creo que en estos momentos es difícil construir una literatura, sobre todo una novela, lejos de la ciudad. No creo que hoy mismo leía en algún periódico que la gran mayoría de los habitantes en estos momentos son los habitantes de ese Bilbao más pequeño que es el mundo, bueno, que viven ya en ciudades, ¿no? Es decir, no se puede entender una literatura en referencia a lo urbano, ¿no? Luis de Castresana, estupendo escritor vizcaíno, quizá exageraba cuando decía que en Bilbao siempre ha interesado más las letras de cambio que las otras. Hombre, no sé si será para tanto. Sí que es cierto es que siendo pues Bilbao una urbe industrial de negocios potente, pues quizás, no sé, igual me equivoco yo, pero igual no tuvo un movimiento artístico así potente que le sacara toda la poesía a su industrialización, como hicieron los futuristas, ¿no? Hombre, estuvo evidentemente el movimiento Hermes, que fue un espíritu renovador y modernizador en la segunda década del siglo XX muy importante. Aquel intento un poco en vísperas de la guerra civil que fue Alea, pero bueno, aunque esto sea jugar un poco así a la ucronía, ¿piensas tú quizás que la guerra civil truncó un poco un desarrollo que pudo haber tenido cultural Bilbao a lo largo del siglo XX, dado los miembros de lo que acabamos de citar? Hombre, es que ahí pasa de todo. Quiero decir que de hecho la gente que estaba alrededor de la Escuela Romana del Pirineo son los que luego crean también el sustrato literario de la Falange, ¿no? Entonces, aquí hay para todos. Realmente, bueno, sí creo que hay ha habido un desequilibrio entre la formación de un campo económico y la formación de un campo cultural. Realmente hay que tener en cuenta que la industria editorial de Bilbao, hay anuarios y por tanto yo creo que se puede documentar con una cierta facilidad. Es importante. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que, por ejemplo, no ha sido capaz de crear una editorial literaria, una red de relaciones literarias. Realmente sí hay personas que escriben en Bilbao, sobre Bilbao, de Bilbao, y que son figuras, ¿no? Hablas de Castresana, Zunzunegui, en estos momentos, pues la obra, no sé, de Pedro Ugarte, de José Fernández de la Sota, María Escurrena, seguro que me dejó gente, Miguel González San Martín, Juan Bas, son figuras, pero que a la vez tienen que salir fuera y publicar fuera, y yo creo que es verdad que no se haya conseguido o sea, a pesar de que haya un montante económico que creo que es importante en torno a la industria del libro, luego al pasar del libro a la literatura, que son dos campos distintos, pues bueno, esa red me parece que es una red un poco más débil. ¿El Bilbao actual del Guggenheim tiene su propia literatura o no? Bueno, sí y no. Vamos a ver. Yo creo que todavía, bueno, han pasado 10 años, ¿no? Pero aún así me parece que no solo es el Bilbao del Guggenheim. O sea, es el Guggenheim, pero además del Guggenheim es la transformación, y hay libros en estos momentos que hablan de ello, la transformación de una ciudad que se creía industrial y de industria pesada a una ciudad en cambio y convirtiéndose en una ciudad de servicios. Eso es lo que yo todavía no termino de ver claro en literatura. Pero, por ejemplo, por dar un dato concreto, en una de las ponencias presentadas se comentó una obra de un escritor holandés, Thomas Lieske,
que escribe en neerlandés y que publicó una novela que se llama Gran Café Boulevard, y habla del Café Boulevard del Arenal, vamos, este café que muy recientemente desaparecido, aunque bueno, parece que va a haber posibilidades de ponerlo nuevamente en marcha, ¿no? Bueno, pues en esta novela ya aparece el Guggenheim, ya aparece una nueva imagen de Bilbao, y está apareciendo. Lo que pasa es que hay también una especie de desenraizamiento en los escritores actuales de Bilbao. Prefieren no tener una mirada realista. Por ejemplo, me estoy acordando de un libro de Pedro Ugarte en el que no aparece el museo, pero sí aparece la araña que está cerca del museo. Es decir, no aparece el espacio real, pero sí el miedo produce el espacio real en el personaje. Entonces puede haber una especie de desraizamiento y desaparición, ¿no? Pero bueno, todavía yo creo que estamos en puertas de pasar de un tipo de sociedad. Porque cuando antes hablabais, por ejemplo, de amor y odio, sí es verdad que el espacio lo produce, pero también lo producen ¿cómo diría yo?, las personas, los grupos humanos, las clases sociales que se centran en esa sociedad. Juan. Bueno, oye, John, evidentemente es inevitable hacer una mención aquí a Chaga, ¿no? Cuyo primer libro se titulaba precisamente Ciutat-Teat, ¿no? La poesía de Chaga yo creo que es una poesía que arraiga muy bien en la urbe, ¿no? En el Bilbao, este Bilbao del declive industrial de los años 80, etcétera. ¿Qué ha aportado? Tú que eres además un especialista de primera línea en la obra de Achaga. ¿Qué ha aportado Achaga a la construcción de este imaginario simbólico de la ciudad? Bueno, pues fundamentalmente yo creo que lo que aporta es realmente la imagen de una ciudad postindustrial y la imagen de una ciudad en declive, que es la que a él le interesa, ¿no? Eso sí que es lo que aporta. Si Gabriel Aresti, había creado la imagen de una ciudad que protestaba frente a la ciudad franquista, lo que trae a Chaga es quizás ver los rescoldos de esa ciudad a la que todavía no se sabe cómo se va a responder, ¿no? Es decir, ha desaparecido el franquismo, pero no sabemos qué otras cosas pueden venir. Yo creo que es la ciudad de la intermitencia, la ciudad del futuro, la que Achaga, bueno, desde un presente doloroso, la que Achaga representa. Pues John Cortázar, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, habernos explicado algo más de ese ciclo y a preparar el del otoño del año que viene, ¿no? Pues estamos en ello, a ver si nos ponemos ya a ello. Muchas gracias. Es que recasco, un saludo. Favor. Juan, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana de este Gran Café Boulevard. De este Gran Café Boulevard, hablando de literatura y de Bilbao. Un abrazo. Hasta la semana que viene.